Acompáñame, Padre. Te doy muchas gracias por el estudio del libro de los Hechos, Señor, que estamos haciendo juntos aquí, Señor. Gracias por todos mis hermanos, hermanas y amigos, Señor, que estamos aquí, que podemos convivir, Señor, que podemos orar, abrazarnos. Pero ahora, Señor, ha llegado el momento de venir a tu palabra, Señor. Y el día de hoy, Señor, queremos pedirte tu ayuda para tener disposición de corazón y de mente para todo lo que vamos a ver el día de hoy. Y que tú nos confrontes, Señor, porque sabemos que tu palabra, Señor, es, como ahorita orábamos, como agua que lava, pero también es como ungüento que sana, Señor, como aceite. Tu palabra de sí misma dice que es luz a nuestros pies, lámpara a nuestro camino, Señor. Y queremos encontrar sabiduría, justicia, rectitud, paz, y que nuestro corazón sea ordenado de acuerdo a tus caminos, a tu voluntad, a lo que tú dices, no a nuestras ideas, Señor. Ayúdanos el día de hoy, Señor, y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén. Bueno, el día de hoy vamos a ir muy directo a lo que estamos leyendo, y todo esto que vamos a ver, chicos, está muy relacionado con lo que vimos la semana pasada. Por ahí en el WhatsApp algunos se animaron a participar y a poner algunas de las respuestas de lo que pasó en el capítulo 10, ¿no? Que lo vimos la semana pasada. Y si leíste lo que toca para el día de hoy, que es el capítulo 11, te vas a dar cuenta, y bueno, en general, vamos a ver a Pedro que viene haciendo lo que tenía que hacer, que era apacentar a las ovejas. ¿Cuáles ovejas? Pues las de la grey del Señor, las ovejas, ¿no? Y en esa rutina diaria de hacer lo que tenía que hacer, es muy interesante que la Biblia le va a dedicar 2 capítulos enteros del libro de los Hechos para hablar de lo mismo. Y aquí viene lo primero que quiero que reflexionemos el día de hoy. A ver, si Dios ha decidido darse a conocer a través de su palabra escrita, por ende, la relevancia de algo que Dios nos diga en su palabra pudiera medirse en la cantidad de veces que nos lo dice el texto. ¿Me explico? Es como cuando tú a tus hijos le dices, no metas el dedo ahí. ¿Cuántas veces se los dices? Dice, hasta que se me hace la boca chueca. Ah, bueno, pues más o menos así, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuántas veces aparece en la Biblia el relato de la creación? Pues si acaso aparece en Génesis 1, Génesis 2, unos salmos por ahí, el libro de Job habla un poco de la creación, y ya. En más de 60 libros, nada más hay alrededor de 3, 4 capítulos que apuntan o hacen referencia a la creación. Pregunta, ¿cuántas veces habla la Escritura de la redención que tenemos en él? Todos los libros, los 66 libros, hablan de lo mismo. Unos lo hacen a través de una historia, otros lo hacen a través de una poesía, otros a través de un sermón, o a través de una carta, una epístola, etc. Pero toda la Biblia habla de la redención. Será importante. Es total, es nuestra vida. Entonces, si el Señor dedica al menos 2 capítulos para hablarnos de este punto, donde la iglesia se va a expandir a comunidades distintas a la original, es para que prestemos atención. Hoy en día, sí, hoy en día también. Y vas a ver que el Señor nos va a hablar, y creo que el Señor te va a hablar. Entonces, Pedro está en Jope. ¿Se acuerdan que estaba en Jope? Fue a sanar a unas personas ahí, y mientras oraba, el Espíritu Santo le dice, hey, van a llegar y van a preguntar por ti, y te pido que vayas con ellos, ¿no? Ni chistes, ¿no? Eso lo veíamos la semana pasada. Obviamente, justo antes de esa instrucción, primero Dios demuestra un lienzo que baja. ¿Se acuerdan que sube 3 veces para decirle, come? No, no voy a comer. No llames inmundo a lo que yo ya he limpiado. ¿Se acuerdan? Y a final de cuentas, en eso llegan las personas, preguntan por él. Pedro ya sabe porque Dios, el Espíritu Santo le había dicho. Y Pedro va a la casa de un centurión llamado Cornelio en la ciudad de Cesarea. No está cerquita, está un poco hacia el norte en el mapa, así por la orillita del mar Mediterráneo. Entonces llega a Cesarea, a la casa de Cornelio, que es un centurión romano. No nada más era gentil, o sea, no judío, no nada más tenía que entrar en su casa, sino aparte tenía que convivir con él. Entonces,
Eso era inaceptable para los judíos, pero Dios ya ha venido trabajando en el corazón de Pedro. Todo comenzó con lo del lienzo. Bueno, comenzó desde antes, cuando estaba en Jope, en la casa de un curtidor de pieles, que para los judíos era, no te metas ahí, pero ya estaba ahí, ¿no? Y si recordamos en Mateo 16, 19, Jesús le elige a Pedro de entre los 12 y les da la llave del reino de los cielos. ¿Se acuerdan? Y por eso vemos a Pedro así, con todas las llaves colgando aquí, ¿no? ¿Qué significa eso? Que no es que Él es el que nos va a dar la entrada al cielo, no, sino que Jesús le estaba dando el privilegio de que Él fuera como la llave que abre el evangelio a otros. ¿Cuándo pasó esto? Ha pasado 2 veces hasta ahorita en el libro de los Hechos. La primera vez está en el Pentecostés. Estaban los apóstoles en el aposento alto con 120 personas, que nada más ellos eran los que habían estado siguiendo a Jesús, y entonces el Espíritu Santo viene sobre ellos. ¿Se acuerdan? En el Pentecostés, capítulo 1, 2. Y entonces Pedro se levanta y predica, o sea, Pedro se levanta en el Espíritu de Dios, predica un mensaje de evangelismo brutal y se convierte en miles. Y ahí es donde se abre la puerta para que ya no nomás sean los 12 y los 120 del aposento alto, sino un montonales de personas. No porque Pedro, sino por la misericordia y la gracia de Dios, pero a Pedro le toca ser ese testigo, ese participante, ¿no? Como las bombas atómicas. Mete uno la llave por acá, otro por allá. Listo, pero sí, trácales. Y se abre el evangelio para todos los judíos. Y el segundo pasa aquí, acaba de pasar con Cornelio en el capítulo 10. Dios fue trabajando el corazón de Pedro de modo que en el proceso de él obedecer la guianza del Espíritu de Dios y las palabras que había recibido de Jesús, le cae el 20. Y mientras habla, mientras está compartiendo a la familia de Cornelio, porque Cornelio juntó a todo el flotón de su familia, dijo, si aquí me mandó el Señor a través de un ángel, mandar llamar a Pedro para un mensaje, pues debe ser tan importante que yo nomás lo quiero oír yo. Y convoca a toda su familia y se hace la primera reunión de estudio en Cesarea. Y mientras Pedro está hablando del Evangelio de Cristo, viene la presencia del Espíritu Santo. O sea, en algún punto los que están oyendo en su corazón tienen fe para ser salvos, son salvos, y luego de ser salvos son bautizados y el Espíritu Santo viene sobre ellos. Y Pedro se queda así como que, ¿what? ¿No? Me hubiera encantado ver la cara de la gente que iba con Pedro, de los judíos que iban con Pedro, de decir, sobre ellos también vino como en el Pentecostés, ¿no? ¿Pero cómo? ¿No? Y Pedro, en el último verso del capítulo 10, el verso 48, dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Porque Pedro dijo, pues ¿quién voy a ser yo para impedir la entrada de esta gente a la iglesia de Cristo, a alguien a quien Dios ya autorizó? O sea, ¿cómo puedo decir, no, cumple esto y esto y esto? No soy nadie. Dios ya les dio la entrada. Me pasó por encima, ¿no? Y los bautiza. Y al final de ese texto dice que se quedó muchos días. Y asumimos por el texto que pues no sé cuántos pasaron. No sabemos si pasaron 2, 5, 10, 15 días. Pensemos en 2 semanas, ¿no? Y ahí comienza la historia el día de hoy, en el capítulo 11. Y acompáñame al verso 1. Dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. A ver, lo primero que hay que recalcar, no sé si está por ahí el mapita todavía, claros. Déjenme ver si hay unas ciudades que ándale. Ok. Aquí estaba Jope, aquí está Cesarea, ¿no? Entonces, está aquí sucediendo todo eso. Y por acá abajo está Jerusalén, donde están los judíos. Entonces dice, oyeron los apóstoles, los que estaban en Jerusalén, y los hermanos que estaban en Judea, dice el verso 1, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Lo primero que quiero recalcar es, a ver, Pedro se quedó algunos días. ¿Cómo es que de Cesarea
llegó el chisme hasta Judea y Jerusalén. Eso habla de la velocidad en la que vuela la comenta, ¿no? ¿Qué crees? Se abrió una reunión de gentiles. Y mira lo que sucedió, verso 2. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, o sea, primero llegó el chisme y luego llegó Pedro, ¿no? Y bueno, dirás, qué familiar, ¿no? Dirás tú y yo, o sea, ok, vamos a lo que sigue, ¿no? Ok, pues bueno, ya se enteraron. Pero cuando Pedro llega, ve lo que pasa. Continúa el 2, dice, cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿Quiénes son las personas de la circuncisión? Hay que acordarnos que Hechos está escrito por Lucas muchos años después de que realmente sucedió esto. Y la idea de decir los de la circuncisión es para hacer notar esa fricción, esa irritabilidad, ese contraste de este grupo de personas con lo que Dios está haciendo. ¿Ok? Los de la circuncisión básicamente son judíos en Judea, que ya habían creído, salvos en Cristo, sí, pero personas para quien todavía pesa más sus reglas, sus dogmas, es que tiene que ser así. ¿Me explico? Ahora, ¿qué es la circuncisión en la Biblia? Es una marca física que Dios le había pedido a las personas con los que estaba Dios haciendo pacto aquí en la tierra. Y Dios pone esa señal del pacto. Pero la Escritura, cuando denota la circuncisión, es para hablar de todo ese lado humano de nosotros que debe ser cortado, ¿sí? Que es inútil de alguna manera. Pero es un reflejo de lo que Dios realmente quiere que pase en nuestro corazón. Incluso en el Antiguo Testamento, Dios les menciona y les dice, yo anhelo más bien que se circuncide su corazón, no tanto su cuerpo. Y Romanos, en el capítulo 4 o 5 de Romanos, capítulo 3 de Romanos, Pablo dice que la circuncisión es como una etiqueta realmente. O sea, es como una lata que tiene una etiqueta, como cuando vas con tu abuelita y ves helados Holanda napolitano. Y dices, wow, este es un helado bien rico. Y lo abres y está lleno de acelgas hervidas, frijoles. Sí, o sea, la etiqueta no importa, lo que importa es el interior, ¿no? Entonces, si el judío vive de acuerdo a lo que es correcto, entonces su circuncisión vale. Si no, su circuncisión pues no le sirve de nada, realmente. Y el incircunciso, si hace lo que Dios le está pidiendo, lo que Dios le está mostrando, entonces dice Pablo, su incircuncisión viene a ser como circuncisión. Todo eso viene ahí en Romanos. Entonces la idea de la circuncisión es algo más que una marca en el cuerpo de los varones, sino algo profundo que sucede en tu corazón y en el mío. Ahora, ¿qué es la carne? Vamos a hablar un poquito de la carne. Es todo aquello en ti y en mí que es contrario a la obra de Dios o que está hecho en tus propias fuerzas, no en mis propias fuerzas. No siempre es inmoral, ¿sí? Hay veces que lo que hacemos en la carne no es inmoral, porque lo estamos haciendo en nuestras propias fuerzas. A veces la carne sí te pide hacer cosas inmorales, a veces no. Es más, hasta cristiano parece. Por ejemplo, es como si yo te dijera, vamos a llenar todos los 3 auditorios estos hasta allá, hasta el fondo, y vamos a quitar esas mamparas. No. Si tú traes un invitado, te vamos a dar $100. Si traes 2, te voy a dar $200. Yo creo que podemos ganar hasta el cum. Imagínate ganarte $1,000 un fin de semana porque llevaste 100 gentes. ¿No? Pero es un esfuerzo carnal. ¿Sí? Al siguiente domingo vamos a estar 20 aquí, después de haber llenado el cum. ¿Sí me explico? Es un esfuerzo carnal. La carne, por otro lado, siempre quiere tener el control en nosotros. La carne no agrada a Dios, no puede producir gozo. La carne, lo que sí produce
es egoísmo, produce envidia. ¿Sí? De hecho, Gálatas dice, manifiestas son las obras de la carne. ¿Se acuerdan? Egoísmos, pleitos, envidias, celos, iras, contiendas, etcétera. Y cuando tú y yo nos movemos en ese plano de esa carne, aunque somos salvos ya, pues vamos a estar enredados en pleitos, en iras, en celos, en contiendas. Vamos a estar acomodando sillas aquí o sirviendo allá con los chiquitos o tocando o predicando, irritadísimos. Es que el otro, es que aquello. ¿Se me explico? ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo en nuestras fuerzas. ¿Sí? Por eso la otra vez una persona me decía, oye, ¿y qué pasa si yo estoy como que harto de servir? Pues no sirvas. Ya. Deja que Dios trate con tu corazón. Se acabó. Punto. ¿Sí? Ahora, volviendo al tema de los de la circuncisión. Están estos señores que están ahí en Judea y le dicen a Pedro, ¿por qué entraste en casa de un incircunciso? ¿Por qué comiste con ellos? A ver, y eso está bien tremendo. ¿Por qué? ¿Cuál fue el mensaje que llegó realmente? Verso 1. Oyeron, dice el verso 1. Pon el verso 1, ¿verdad? Oyeron, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Pero estas personas que son salvas, pero carnales, ¿en qué se fijaron? Con que entraste a casa de un gentil. ¿Qué onda contigo? Pues eres judío, ¿qué no? Es inaceptable. Es como si alguien que es hiper borracho y desaliñado se convierte y tú y yo vamos luego decimos, ok, pero a ver, pues báñate, córtate las uñas, cámbiate, ponte corbata, ponte unos zapatitos, córtate el pelo. Espérate. Acaba de creer ese borracho, acaba de pasar de muerte a vida. Sí, acaba de pasar, pero la carne, tu carne y la mía siempre está queriendo tratar de poner estándares. Es que mi pelo es así, tiene que peinarse pues más o menos, ¿no? Es que nosotros nos vestimos asá. Es que tenemos que orar así, no como tú oraste. ¿Sí? Como si eso tuviera algún valor delante de Dios. Y es X a la N potencia. Ahora, no son realmente cosas pecaminosas, pero creer que ese tipo de estándares me ponen un estándar mayor que los demás, eso sí es bien carnal. ¿Sí? Y estos cuates llegaron, lejos de desarrollar amor, desarrollaron división. ¿Sí? Y eso es lo que hace la religiosidad entre nosotros. Divide. Pone estándares chafas, acartonados entre nosotros. Y muchas veces como cristianos andamos con esas cosas. Pongo un ejemplo muy general y fácil de detectar. Aquí están los católicos y acá están los cristianos. Y luego dentro del mundo de los cristianos, acá están los carismáticos y acá están los no carismáticos. Y luego de los que acá están los de verso a verso y acá están los que de temas. Ojo. y dentro de aquí, a ver, aquí estamos, de aquí para acá los que se disipulan y de acá para allá, no, pues ellos no se disipulan, fuchi. ¿No? Mientras que la gracia, amigos, nos une. Nos une. ¿Sí? Y estas personas quizá no hay que crucificarlos tampoco, no los podemos crucificar. Quizá no lo hicieron con la mala intención cuando llegaron ahí con Pedro, pero porque obviamente están choqueados con lo que ha sido habitual entre ellos, pero se están moviendo de acuerdo a sus estándares carnales. ¿No? Aunque sean muy eclesiales, siguen siendo carnales. No entrar a casa de un gentil. No. Espero no. Y tú y yo siempre vamos a tener esa tendencia. Miren, siempre tendemos a fijarnos a las cosas que nos dividen, ¿no? Si yo agarro todo este lienzo y agarro un mogote azul y pongo un puntito allá, ¿qué vas a ver cuando entres aquí? El puntito azul.
¿sí? Pero Dios no es así, ¿no? Mira como, ¿qué le pasa a Jeremías? Esto está brutal, no había carburado, no había entendido en el contexto de este texto. Jeremías 15, por favor, verso 19. A Jeremías le está yendo mal, Jeremías el profeta. A tal nivel que quiere renunciar y dice, yo me resistí, pero hubo un fuego y no pude. Me venciste. ¿Sí? Jeremías 15, verso 19. Y cuando, ¿por qué le ha ido mal? Porque está predique, 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 y todo el mundo lo manda por un tubo, por un tubo, por un tubo, por un tubo. Hasta que dice, oye, pues no, me estafaste, Dios. O sea, ya no quiero. Puros negativos, así. Entonces, en el versículo 19, Dios le contesta a Jeremías y dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. ¿Qué? ¿Cómo? Si son ellos los inconversos, no yo. ¿Por qué yo? O sea, ¿sabes por qué? Porque Jeremías quizá había desarrollado un desprecio por el pueblo al que le predicaba. ¿Y a poco tú y yo no hacemos eso? Andamos haciendo divisiones. Andamos haciendo divisiones y con sombrero ajeno, porque la gracia que te salvó ni es tuya, es del Señor. Entonces Dios dice, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Fíjate esto. Y si entresacares lo precioso de lo vil. Nosotros somos muy buenos para sacar lo vil de lo precioso. Al revés. ¿Sí? Vemos un rosal precioso y vemos la espina. Esta espina está chueca, se la queremos quitar, ¿no? Vemos una pintura bien bonita en la computadora y está un pixel así parpadeando chueco y vemos, ay, es que el pixel ese está mal, ¿no? Una canción buenísima. No, pues es que como que se desafinó, le faltaron graves, agudos. Y Dios dice, si te enfocas en mi gracia, dice el texto, serás como mi boca, le dice Jeremías. Fíjate esto. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Increíble. La gran noticia es que los gentiles recibieron el evangelio. Esa es. Pero ellos están enfocando en que Pedro entró a la casa de un gentil. Ahora, ¿cómo podemos evitar ser dominados por la carne? ¿Quieres saber? El mismo texto lo va a decir. Mira, lo vamos a encontrar en Pedro y vuelve a contar la historia, Pedro. Volvamos a Hechos 10:4. Dice, entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando. Y esa es la primera característica de algo que hizo Pedro para no agarrar monte. Busca a Dios. Mientras menos oremos, tu carne más viva va a estar. Es como un sub y baja, como una báscula. Quita oración de tu vida y tu carne va a enfervecer. Mete tu vida a un tiempo de oración y otro tiempo de oración. Y mientras más convives con el Señor, tu carne se seca más, porque tu espíritu se vivifica. Y por ahí dice en Romanos 8 y en Gálatas, hagan morir los frutos de la carne por el espíritu. El espíritu, o sea, en oración. Es que soy gritón por naturaleza, y es que, o otros que dicen, no, es que yo, como la caricatura intensamente, es que yo soy de todo el día, y la nubecita así lloviendo. Es que siempre ando así es mi carácter. No, no se llama carácter, se llama carne y debe morir. ¿Sí? Es que nosotros lo traemos en los genes, somos de familias contundentes. Sí, así somos todos los seres humanos, malhumorados, tercos, gritones, necios, iracundos, carnales, y debemos matar esa carne. ¿Cómo? Pasa tiempo con el Señor. Entre más lo hagas, más muere. ¿Sí? Entonces dice Pedro orando, ¿no? Dice, y vi en éxtasis una visión algo semejante a un gran lienzo que descendía por las cuatro puntas
que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, esta es narración de lo que ya habíamos visto, cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado al cielo. Además de la oración, ¿cómo más rompemos la carne y esa religiosidad de nosotros? Considera lo que Dios te muestra. Considéralo. ¿Qué es considerar? Es abrazar por completo. Cuando tú lees tu Biblia y consideras lo que estás leyendo y lo abrazas, está muriendo tu carne. ¿Sí? Estás dejando que tu carne sea dominada por el Espíritu que hay en las palabras de tu Padre Celestial. ¿Sí? Cuando tú lees tu Biblia y no te preocupa lo más mínimo y ni consideras nada, eso es religión. ¿Por qué? Porque es como rezar. ¿Sí? Repetir N 1000 veces. Y ya estás pensando en el Carl Jr. y estás pensando en que te vas a ir pasado mañana a Kino. ¿Sí? Porque dices algo con tu boca, pero en realidad tu corazón no está ahí. Y eso no produce nada en ti y en mí. No es pecado, pero no produce nada. ¿Me explico? Entonces, cuando Dios nos muestra algo en su palabra, detente, considéralo, mastícalo, cuestiónalo, haz preguntas, transcríbelo. Quien me tiene en el Instagram, ayer puse un reportaje de cuántos los señores ancianos que no tienen déficit de como demencia senil, es porque escriben mucho, con puño y letra. Y por ahí hablaba yo, hacía referencia a transcribir la Biblia. Cuando tú tengas un devocional, transcribe los versos que te impactaron, verás qué diferente es ese momento. Dios quiere que eches el hámster a volar cuando estamos en su palabra. Yo te hago una pregunta. ¿Cuántas veces te ha pasado que ves algo que quieres comprar y dices, ¿cómo quisiera comprar eso? Y durante las siguientes 2 horas, tu cabeza está pensando en todas las posibles maneras en las que podrías tener lo que tienes que tener para poder comprar eso que quieres comprar. ¿Sí o no? A mí me ha pasado mucho. Y empiezas a decir, no, pues si ya hago esto y así, y entonces para acá, y entonces agarro el dinero para acá, y lo meto para acá, y lo saco para acá, y pido un crédito. Y ahí estás, y está el hámster así, a 1000 por hora. Imagina invertir ese mismo tiempo e intención en meditar sus palabras. ¿Cómo estaría nuestra vida? ¿Sí? Es parte de matar nuestra carne, considerar lo que el Señor nos está mostrando. ¿Sí? Verso 11. ¿Qué más pasó? Dice, y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en la casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. En el 14 dice, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Y ya, ¿no? Hasta ahí. Sabemos que fue con ellos, ¿no? Por el capítulo 9. El capítulo 10. Tercera manera de matar, así, pum, pum, la carne y la religiosidad de nuestra vida. Pedro obedeció. Fue. Porque, ¿sabes? Puedes pasar una vida orando. Y puedes pasar una vida considerando todo lo que Dios te dice y masticándolo y no sé qué. Pero si no haces nada, nunca va a morir tu carne. Imagínate Pedro orando, Pedro considerando la visión que Dios le estaba mostrando, pero cuando le dice, ve con ese gentil, dice, no, pues de nada sirve. ¿Me explico? ¿Sí? Nunca va a morir tu carne si no obedeces. Seguirás siendo
un acto religioso, nada más. Y sabes, yo estoy seguro que hay cosas que Dios ya te ha mostrado a ti en su palabra. ¿Sí? Dios no nos va a llamar a cuentas por lo que no hemos entendido de la Escritura. Porque en la Biblia hay muchas cosas que todavía ni siquiera sé qué ondas. Y si vienes y me preguntas, a lo mejor me voy a quedar en blanco y te voy a decir, me lo quedo de tarea, te respondo la semana que viene. Y yo estoy seguro que también pasa contigo, pero Dios sí nos va a pedir cuentas de aquellas cosas que consideramos, que entendimos y si hicimos algo al respecto o no. Y allí debe haber ya en ti una serie de cosas que ya has entendido que solo debes actuar ya, al rato que salgas aquí. ¿Sí? Sales y haces lo que el Señor te mostró. Entonces Pedro obedeció. ¿Ok? Verso 14. Dice, y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, dice Pedro, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Entonces, esto me encantó. Me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Recordó lo dicho por el Señor. Increíble. Pero dice, ¿sabes qué? Me acordé de esto que Jesús había dicho. ¿Cómo puedes matar tu carne, tu religiosidad? Recuerda las palabras que has leído, que has meditado, que has considerado, que ya has comprendido. La palabra que el Señor ya te ha mostrado. Oye, está pasando esto. ¿Qué ha dicho Jesús al respecto de raya? Lo que quieras poner ahí. En la medida que tú y yo llenemos nuestra mente, nuestro corazón de la palabra, eso se va a poner como un sedazo en tu interior, ¿sí? Y cuando tu carne se alebreste, va a llegar como cuando cuelas el chile molido y que pasa el chuki del otro lado, pero se quedan las cascaritas. Así va a pasar cuando tú recuerdes y medites la palabra. Tu carne se va a querer estar, pero se va a mantener a raya porque ¿para dónde vas? Estás agarrando monte, cuate. Oye, hay que hacer esto, hay que hacer esto. No, sabes que mejor no hagamos nada. Porque el Señor te manda una señal. De acuerdo a lo que has leído y has escuchado de sus palabras. Pero si no has leído nada, solo queda la misericordia de Dios para tu vida. Pero a veces no es que la misericordia de Dios no nos alcance, sino que Dios está esperando que tú vayas a su palabra y mientras no vayas, no tienes filtro. ¿Te ha tocado gente que dice, lo siento, pero yo no tengo filtro? No, amigo, pues tienes carne. No se llama filtro, se llama carne. Traes mucha carne. Así un filetón de 2 pulgadas en tu interior. Verso 17. ¿Qué más pasó? Si Dios, dice Pedro a los de la circuncisión, les dice, si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Y entonces Pedro está listo, está libre de su carne y de toda la religiosidad que lo acompañó por décadas de judaísmo. Y sucede lo que pasa cuando somos libres de la carne. ¿Qué? Que ya no le estorbamos a Dios. No le estorbamos. Es como si Dios le dijera a Pedro, a ver Pedro, ok, ora, considera mis palabras, obedeces, ok, muy bien, recuerdas mis palabras, pues sabes qué, siéntate por ahí, porque yo quiero hacer mi obra, ¿no? Y pero pues sí, o sea, porque pues estoy aquí, hice todos los otros pasos, por decirlo de una manera, estoy aquí hablando y Dios obró y pues si ya Dios obró, pues ya nomás me cruzo de brazos porque pues es su obra. Y mira el resultado de este proceso. Verso 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también los gentiles
a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Sabes? Cuando ponemos en orden estas cosas que estamos hablando, ¿sabes qué pasa? Tu carne se calla. Y Dios es glorificado. Ahora, el texto nos va a cambiar para ver un ejemplo de alguien que también pasó por esto. Mira, verso 19. Por si el ejemplo anterior no es suficiente, ahí va otro. Me encanta la Biblia. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban, todavía están las secuelas de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, que es Antioquía de Siria, no hablando a nadie la palabra, sino a solo los judíos. ¿Puedes poner el mapa, Carlos? Por favor. A ver, el texto nos va a llevar a sentarnos en otra ciudad. Ok, estaban aquí, matan a Esteban, se dispersan, y aquí ha sucedido todo, Jope, Cesarea, ¿no? Lo último que vimos es que a Pablo le dijeron, tú eres un cuate bien conflictivo y bien raro, y Dios está hablando, cobrando contigo, entonces váyase a su casa hasta allá, hasta Tarso arriba, hasta Turquía, ¿sí? Pero dice que con la dispersión se vinieron a la isla esta de Chipre, y todo se empezó a regar hasta que llegaron acá donde dice Antioquía, es Antioquía de Siria. Y esa ciudad va a ser muy importante en los siguientes capítulos porque es el punto de partida de viajes misioneros de nuestro querido Pablo, ¿no? Entonces el evangelio se empieza a regar por todo el mapa y recordemos que Dios está usando a Pedro para abrir la llave a los gentiles, ¿no? Entonces pasa esto. Verso 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, o sea, a estos amigos que no sabemos quiénes son, que ya eran creyentes, dijeron, vamos a predicar, y entraron ahí a Chipre, ahí con los griegos, y empezaron a anunciar el evangelio a los griegos, el evangelio del Señor Jesús. Y el verso 21 dice, y la mano del Señor estaba con ellos. ¿Sí? Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Antioquía ya está bien lejos de Jerusalén, ahorita que veíamos en el mapa. Bueno, no está tan lejos, pero ya está lejos. Ya no hay tanto judío ahí, ¿no? Hay más gentil, hay muchos romanos, y no se nos dice, pero pues empezaron a predicar ya sin filtro judío, ¿no? Entonces, dice en el verso 21 que un gran número creyó y se convirtió. Y quiero hacer una pequeña pausa ahí. Dice, un gran número creyó y se convirtió. Y déjame decirte en este paréntesis algo bien importante para nuestra vida que a veces nos estresa. No se puede convertir nadie sin antes creer en el Evangelio de Jesús. ¿Has querido, por ejemplo, que alguien de tu familia cambie su vida? Pastor, por favor, hable con él o con ella. La verdad es que es un poco complicado eso porque si bien me va y no me mandan por un tubo, pues quizá me oigan un rato. Pero ¿sabes qué sí podemos hacer efectivo? Orar para que crean, ¿sí? Orar para que crean. Porque si alguien cree en el Evangelio de Jesucristo, se va a convertir. Y esa palabra convertir es como cuando metes la mano al fondo de una calceta, la agarras y la volteas al revés. Eso no va a suceder si una persona no ha creído en el Evangelio de Jesucristo, porque si crees se convierte. Si crees es porque confías en el Señor, te entregas por completo y te conviertes, o sea, vas a cambiar todas tus actividades, toda tu dirección, todas las decisiones y va a haber temor de Dios en tu vida. Si no, no hay cambio. Por eso no sirve de nada que aquí o en cualquier lugar hablemos y prediquemos de otra cosa que no es el Evangelio, como, no sé, cómo ser exitosos. ¿Por qué? Porque primero debe cambiar el fondo y luego se manifiesta en los resultados, en algo visible. Si no hay una conversión adentro, no hay nada, no hay fiesta. ¿Sí? Primero es la fe salvadora, luego vienen los cambios, la conversión. ¿Hay alguien que te aterre en tu vida por las decisiones terribles que está tomando?
ora para que crea en el Señor. Porque cuando crea, su conducta inminentemente va a cambiar. ¿Se puede cambiar la conducta sin creer? Sí, sí se puede. Dale electroshock así. Puedes cambiarlo con amenazas, puedes cambiarlo con dinero, pero el corazón sigue estando duro. ¿Sí? La carne y la religión solo generan ese tipo de conducta hipócrita, ¿no? Porque el corazón no ha sido transformado, ¿no? Solo siendo movido por la gracia de Dios es que nosotros somos cambiados. Entonces estos amigos en Antioquía se convirtieron, pero son una iglesia recién convertidita, recién saliditos del antro. ¿Sí? Quiero dar a entender que es una iglesia un tanto gentil, pero ya se convirtieron, pero es medio rara. ¿Por qué? Porque pues acaban de creer y todavía traen las greñas largas. Y todos los aretes por todos lados. Y las chicas seguramente el domingo al leer el evangelio llegaban con una, no minifalda, microfalda. Y se les veía todo y otros llegaron fumando sus pipas, quizá diciendo palabrotas. Es una iglesia un tanto peculiar, ¿no? Verso 22. Fíjate lo que pasó. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. No. Otra vez el chismesote hasta allá. Se abrió otra reunión en Antioquía. Dios mío. ¿Y qué creen? De puros gentiles. ¿Y qué puede surgir otra vez? La carne. La carne. Hay una historia del pastor Chuck Smith de la iglesia Calvary, que en un movimiento en Los Ángeles que hubo de muchos hippies que se convirtieron a Cristo por ahí en los 70s, 80s, que se le llamó el Jesus Movement. Y pues los hippies, ¿cómo son? Pues los que son así bien hippies, son apestosos, greñudos, chancludos o descalzos, no se bañan, y estaba toda esa idea de vivir en comunas y todo es de todos y cosas de esas, ¿no? Pero se convirtieron. Y cuando van a la iglesia del pastor Chuck Smith, entran y dejan un tierrero en la alfombra de lujo de la iglesia en Los Ángeles. No, pero ¿cómo? Pues a ver, que se va. Y el pastor Chuck Smith le dice, ¿cuál es el problema? Pues sí, es que ese es el problema, sí. Quiten la alfombra, arránquenla para el siguiente domingo. Pero ¿cómo? ¿Ves que ese es el problema? Pues quiten la alfombra, porque lo que me interesa es que conozcan a Jesucristo como su Salvador. Pedirles que se pongan zapatos y se bañen y se cambien de ropa y todo, eso es más carnal. Sí. Y entonces la iglesia de judíos en Jerusalén ya aprendieron de esto cuando pasan en Antioquía y ahora hacen algo distinto. ¿Qué es lo que hacen? Continúa el verso 22, dice, y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Y bueno, qué bendición este chamaco Bernabé. De hecho, se está convirtiendo en mi personaje favorito, porque ya lo conocemos, es el cuate que en el capítulo 4 vendió una propiedad y dio el dinero para ayudar a la iglesia en Jerusalén. ¿Se acuerdan? Y los apóstoles le ponen, se llamaba José en realidad, y le ponen el nombre de los apóstoles, el apodo de Bernabé, que significa hijo de consolación. Y lo mandan y le dicen, oye, ve a Antioquía a ver qué show está pasando allá y avísanos. Mira lo que pasa. Verso 23. Cuando llegó, fíjate lo que vio. ¿Qué vio Bernabé cuando llegó a la iglesia de minifaldas? Y vio la gracia de Dios y se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Si a mí me hubieran mandado, hubiera reprobado. Hubiera regañado a todos, a ver, cómprenle ¿cómo se llaman? Faldas, vestidos de una sola pieza para las mujeres. ¿Qué es este cochinero? Apaguen las pipas. O sea, ¿qué onda con los tatuajes? A ver, vete, ya trae ¿cómo se llama? Un antitatuaje ese que se usa ahora para borrar los tatuajes. Ve la bola de groserías que andan diciendo. Porque es como que el instinto natural. Pero Bernabé, Dios mío,
Vio la gracia de Dios rescatando gente. O sea, es gente que está pasando de muerte a vida. Y sí, deben aprender a comportarse mejor, pero lo importante es que están creyendo en el unigénito Hijo de Dios y Él mismo se va a encargar de lavar sus vidas y sus conciencias y de regenerar su espíritu en ellos. Y se va a corregir el resto. ¿Sí? Entonces, a veces tú y yo podemos ir a una iglesia y decir, ay, qué desafinados. ¿Sí? Y no están predicando el Evangelio de Cristo. What's the deal? ¿Sí? ¿Qué más da que estén medio desafinado el hermanito que canta? Ay, hay alabanza, pero qué relajo. Sí, pero antes estaban gritando en la cantina y ahora están cantando en la iglesia. Esa es nuestra carne, nos produce esa frustración. Pero la gracia de Dios lo que produce es gozo. Ahora, la gracia de Dios no es permisiva. Bernabé no nomás vio la gracia de Dios, sino en el verso 23 dice, y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. La gracia de Dios encuentra su libertad cuando me encuentro andando en la voluntad de Dios. A Bernabé no les pidió sean leales a la casa, a la iglesia, no les dijo sean fieles a la iglesia de Antioquía, ni a Bernabé, ni a los apóstoles. No. Tu fidelidad es al Señor. Y la gracia es lo que nos permite pedir y vivir eso. La gracia de Dios no me va a permitir vivir en pecado. Cuando hallamos la gracia de Dios, tú y yo, hay un arrepentimiento. Tengo unas preguntas para ti. No me las tienes que contestar aquí en voz alta, pero piénsalo. ¿Puedo vivir como sea sin perder mi salvación? La respuesta es sí. ¿Puedo hacer lo que se me dé la gana? Sí, de hecho está escrito. Todo te es lícito, dice la Escritura. Pero no todo te conviene. O sea, puedo tener un amante, drogarme, golpear a mis hijos y ser salvo. Sí. Mira nada más, medita en Hebreos 11 la historia de Lot. Una historia que termina terrible, pero está en los diarios de la fe de Hebreos 11. Y dice que le fue contado por justicia. Pero déjame decirte algo, puedes hacer lo que quieras, pero cuando te enfrentas a la gracia de Dios, ¿por qué querrías vivir revolcándote en el lodo como un puerco? Todavía. Perdóname, Sarita. ¿Por qué querría vivir haciendo cosas que ofenden a mi amado Cristo, quien me ha salvado? ¿Por qué? No. Ya no, pero si te fijas, ya no es por religión, o sea, ¿fumas? No, es que no, es que él no fuma porque no se lo permite su religión. No, ¿cuál religión? Amo a Dios y no quiero hacer lo que Él no quiere que yo haga. No voy a hacer nada que lo ofenda, no es que no me lo permite. Ya no es el motivo. ¿Cómo voy a ofender a Dios si ha sido tan bueno conmigo? Y la gracia de Dios, entonces, no nos encarcela, ¿sí? Sino que nos da libertad, nos da libertad. Si hacemos algo o lo dejamos de hacer es porque amamos a Dios, no porque nos obligaron a. ¿Me explico? Y dice ahí el texto que los impulsa a buscar con propósito de corazón. Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo hacemos algo con la mente, así cambia. Es como, hoy es el Super Bowl, ¿verdad? No creo que soy muy fan. Pero es como en el Super Bowl. Hay gente que vive, ama, llora, patalea por su equipo. E incluso aunque no haya llegado a la final. ¿Por qué? Porque lo trae en el corazón. Pero cuando tú eso lo tienes en la mente, pues llega el día del Super Bowl y te sientas a ver y dices, ay, como que me gusta ese equipo. Pero pasa algo, una mala jugada y dices, no, ahora le voy al otro. ¿Sí me explico? Porque está en la mente, no está en el corazón. ¿Sí? Solo la gracia de Dios puede cambiar eso y meter esa salvación en tu corazón, que es la que va a cambiar tu vida. Y eso te va a llevar a esta intensidad
pero nadie lo va a imponer en ti, es producido por el Señor. Ahora, un poco para terminar, ¿qué onda con Bernabé? Déjame nomás. Ay, se me desbalagó aquí. Por último, conclusión, y hasta aquí lo voy a dejar. Dice el verso 24, ¿por qué pasó esto con Bernabé a diferencia de la circuncisión? Mira el 24, dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada para el Señor. ¿Cómo podemos llegar a ser así como este Bernie? El pastor del instituto, Jaime Food, dice, nosotros necesitamos así los Bernie glasses para poder ver como Bernabé. ¿Cómo podemos? Porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Porque él estaba lleno de fe. Y la fe, dice Romanos, solo viene por el oír. Y el oír por la palabra. Entonces, si permaneces en la palabra, tu fe va a estar fortalecida. Si permaneces en la palabra, el Espíritu Santo va a dirigir tus pasos, así como le dijo Pedro, ve a Cesarea. Va a mantener tu carne y tu religiosidad a raya por su palabra. Vas a poder ver la gracia y entonces vas a poder estar regocijado y feliz. Y luego te platico qué pasa, porque aquí se engancha Saulo de Tarso. Pero eso lo vemos la otra semana. Sí. Ahora, yo quisiera decirte algo. La gracia de Dios, mira, permite que haya amor libre, total, desinteresado. Vamos a ver un poco de eso la otra semana. Pero ¿cómo puedes amar a tu gracia? Solo por la gracia que Dios ha depositado en ti. Tú y yo podemos tener una vida cristiana donde, mira, nice. Te congregas, ofrendas, le sonríes al que está al lado, ore por él y lo abrazas y oras por él y usas tus mejores palabras y levantas tus manos bien bonito y lo que quieras. Pero si todo eso es el resultado de una buena práctica personal o familiar o una disciplina o una educación familiar, es pura religiosidad. Es pura religiosidad. Sí, puedes estar aquí producto de tu condenación. Uy, es que me porté re mal, vamos el domingo. Es que pequé. Eso es religiosidad. Qué bueno que viniste. Sí, que hubiera sido peor que agarrarnos para otro lado, quizá. Pero puede que estés aquí quizá por el resultado de una convivencia social. Oh, es que la onda cool ahora es estar en una iglesia. Pero es meramente un esfuerzo de tu carne. No es pecado, te digo, es mejor que estés aquí a que estés en otro lado. Pero lo que necesitamos es la gracia de Dios en nuestra vida. Solo la gracia produce gozo. Solo la gracia, la religión te va a producir culpa y crítica. ¿Por qué culpa? Porque todavía no he alcanzado ese escalafón que tengo en mi cabeza. ¿Y por qué crítica? Porque yo ya lo alcancé y pobres marginales, ¿no? Que todavía no lo han alcanzado. ¿Me explico? Solo la gracia produce ese amor desinteresado. La carne te va a producir orgullo, la gracia produce ser como Cristo, la gracia produce carácter de Cristo, la carne produce hipocresía. Entonces, ¿qué tal si usamos este tiempo que vamos a terminar para ponernos a cuentas con Dios? Porque francamente, por lo menos en esta semana, quizá todos los que estamos aquí hemos actuado en esa rutina zombie cristiana. Pero no como una respuesta a su misericordia y su gracia, sino como una religiosidad. Pedir al Señor que nos dé los Bernabé glasses, los Bernie glasses, para ver cómo este hombre veía y tener los ojos de la gracia del Señor. ¿Me acompañas? Vamos a orar. Amado Señor, cuánto necesitamos tu gracia en nosotros, Señor. Qué impresión el ejemplo de Bernabé, Señor.